Egunon, Elabe Maria ikastetxeko senide guztiei. Gaur zuekin gaude, guraso bilerak direla eta. 3 ideia transmititu nahi ditugu oso modu argitan. Lehenengoa, zelako kontingentzia plana daukagu ikastetxean, zuek jakinarazteko eta ziur egoteko. Bigarrena, zelako neurri pedagogikoak hartu ditugu irailean, zuen seme-alaben harrera egiteko. Eta hirugarrena, zuen laguntza eskatzen dugu ikasturtean zehar hartuko ditugun beste neurri desberdinak segun zelako egoeran gauden. Buenos días a todas las familias que os vamos a encontrar en este año tan especial en las reuniones de familias. Solamente unas palabras para comentaros que queremos aprovechar estas reuniones. Por una parte, la primera para explicaros que tenemos un plan de contingencia que elaboramos ya en julio y que hemos ido ajustando en agosto y principios de septiembre con el objetivo de aumentar las medidas de seguridad e higiene y evitar los contagios motivados por el COVID-19. Es verdad que hemos tenido que tomar medidas y acostumbrarnos a distintas maneras de proceder, de entrar, de salir, los horarios, los aforos, las limitaciones de contactos, pero es la realidad que nos toca vivir. Queremos transmitiros esa sensación de seguridad y que estén vuestros hijos en un colegio con un entorno seguro. Sabéis que el Gobierno vasco contempla 3 escenarios para este curso. El primero de ellos es en el que estamos ahora, es el presencial. Esto es la normalidad que teníamos antes de marzo del 2020. Las clases se hacen de manera normalizada con el profesor y el alumnado en los espacios. El tercer escenario es justo el que vivimos a partir de marzo, en el que el colegio, con todos el alumnado y todo el profesorado, tiene que estar confinado. Esperemos que no sea el caso y que no llegue. Y luego nos podemos encontrar con un escenario mixto, que es el segundo escenario, en el cual es probable que alguna de las clases del colegio tenga que estar confinada motivado por los positivos en el COVID. Si ocurriera este caso, es cuando implementaríamos, según las edades del alumnado, las medidas que ya empezamos a hacer el curso pasado de telemáticamente, digitalmente, con el aplicativo, con la videoconferencia y con las reuniones de manera virtual con el alumnado y con vosotros. Estos escenarios se van a ir modificando y según tengamos las indicaciones del Gobierno vasco, los iremos comunicando como hasta ahora. Desde septiembre, el claustro de profesorado ha elaborado un plan de intervención pedagógica con el objetivo de tener en cuenta todas aquellas habilidades y aspectos que quedaron sin cubrirse el curso pasado debido al confinamiento. Lo que se ha hecho es partir de aquel plan que os transmitimos ya a finales de curso, indicando cuáles eran los objetivos y los contenidos para cada una de las áreas. Desde ahí lo que hemos hecho es partir y programar este primer trimestre del curso. A su vez, estamos teniendo en cuenta esa situación de la vuelta, esas inquietudes, esas insatisfacciones, esos elementos que han quedado sin elaborar en este periodo desde marzo en adelante. Es por eso que la educación emocional, la acogida, está teniendo también una parte muy importante en este desarrollo. Además, la capacitación digital está siendo un elemento primordial que estamos impulsando en estos días. Ya sabéis que desde quinto de primaria se ha empezado con los dispositivos digitales. La idea es que no nos pille esta situación y sin los deberes del todo hechos. Vamos a intentar hacer también que las familias que tengan dificultades para trabajar con estas nuevas tecnologías podamos hacer algún tipo de formación online con ellos para ayudarles. Por suerte estamos en una zona de Bilbao rodeada de verde y con unos patios amplios que nos permiten desplegar un poquito y hacer que esa seguridad, esa ventilación sea lo más adecuada posible. Esperamos contar con vuestra colaboración en las medidas que hemos implementado y vuestra comprensión y las que en un futuro tendremos que implementar motivado a la pandemia de COVID.
seguiremos transmitiendo con transparencia, como hemos seguido haciendo hasta ahora, la aparición de casos en el colegio. Un saludo y feliz día.